Bueno, pues vamos a empezar. Nada, controlar las emociones. ¿Os acordáis? Algunos supongo que estaríais la semana pasada, un poco de lo que fuimos hablando, sentir, pensar, educar y bueno, y principalmente dimos claves para saber si somos muy mentales, ¿vale? Los que no estuvisteis, si no, bueno, tenéis la opción de conseguir la charla, luego se puede ver, o sea que no hay ningún problema. También hablamos algo de la educación, ¿no? De cómo es la educación reglada, de que nos educan más desde esa parte de pensar, aunque a día de hoy el currículum evidentemente escoge y elige ese tratamiento íntegro de la persona y se ciñe mucho también a trabajar esa parte emocional. ¿Por qué vengo a decir todo esto? Porque hablado un poco todo esto, hoy vamos a centrarnos en sentir. ¿Qué te parece, Cristina? A mí me parece genial, ¿no? Para compensar, si hablamos que hacía falta el equilibrio y hemos hablado de pensar, pues sí tocaba hablar de sentir. Muy bien, pues bueno, educación y sentir. ¿Qué es lo que comentamos la otra vez? Bueno, comentamos más o menos lo que tú has hecho así a modo resumen, que pues cuando somos pequeñitos y estamos en la escuela nos enseñan a memorizar, a sumar, técnicas de estudio, nos enseñan a desarrollar esa parte más mental y claro, y vivimos acorde a eso. Sí que es verdad que dijimos que cada vez la educación emocional, inteligencia emocional, son términos que están más al día en la educación, pero bueno, también comentamos que yo, por ejemplo, no había vivido nada de eso, ¿no? Los de mi quinta, pues eso era como algo años luz. Entonces, vamos creciendo y reconocemos lo que sentimos. Yo te pregunto, Carlos. Sí, bueno, a ver, ahí dejamos claro un poco que todos sentimos y pensamos, ¿no? Que eso sí. Pero reconocer lo que sentimos sí que es un poquito más, vamos a llamarlo complejo. ¿Por qué digo un poquito más complejo? Porque a la hora de la verdad vamos a plantear la siguiente pregunta, ¿no? ¿Nos enseñan a gestionar lo que sentimos? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que estamos capaces o preparados para gestionar o para poder expresar todo lo que sentimos? Si queréis ir contestando, bueno, y si nos enseñan, mi pregunta sería también, ¿quién nos ha enseñado, no? Ya desde un poco la curiosidad también por saber, ¿no? Por comentar vuestras propias experiencias, que también son interesantes. Mientras tanto, comentar que, bueno, todos entendemos, ¿no? Lo que nos dicen, pero no lo que sentimos al respecto, ¿no? A lo que nos dicen. ¿No, Cris? Sí, a lo mejor cuando te dan una orden y te dicen no toques eso, vale, tú no lo tocas, pero ¿y por qué no lo puedo tocar? ¿Y por qué me lo ha dicho así? ¿Y cómo me he sentido cuando me lo ha dicho de esa manera tan rotunda? Entonces se crea ahí como una disputa, ¿no? Entre lo que pienso y la sensación que me ha generado ese pensamiento o lo que me acaba, la información que me llega del exterior. Efectivamente. Entonces, al final, mira, como acaban de comentar, enseñar a los niños a contenerse. Muy bien, en cierta manera nos han enseñado siempre, no es por la contención en sí misma, sino es un poco también por esa sensación de que siempre estamos como no mostrar, ¿no? Hay como unos cánones o unos valores en los cuales, pues eso, llorar es de débiles, de tontos, acaba de indicar muy bien, es esa sensación de iguala, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si yo al llorar se burlan de mí, ¿creéis que en la siguiente vez voy a llorar? Complicado, Claro, ¿no? reprimiremos, claro. Aprendemos a reprimir eso que sentimos. Eso es. Entonces, al final hay una interpretación, ¿no?, de toda la información para que encaje dentro de esa estructura o esa vida que tenemos. ¿Y eso qué nos da? ¿O qué nos transmite? Pues un poco tranquilidad, ¿no? Sí, claro, de alguna manera, claro, tú imagínate, si no sabemos gestionar lo que sentimos, pero tampoco sabemos encajar lo que pensamos para que eso nos dé tranquilidad,
como vas en una angustia constante. Entonces es como, bueno, primero el paso 1, luego el paso 2, y aunque me note el nudo en el estómago, sé que viene el paso 3 y algo me tiene que dar estabilidad, porque es que si no estaríamos vendidos. Efectivamente. Y aparte, es una cosa curiosa porque nos da una sensación irreal de control de la situación. O sea, es como queremos controlar la situación, parece que lo tenemos todo controlado. Yo aprovechando los tiempos que corremos, siempre digo, ¿el COVID lo habías previsto en tus planes? Porque creo que nadie lo había previsto en sus planes, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una parte más en la cual nos indica la dificultad que tenemos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. En clase me pregunta el profesor o la profesora, no sé la respuesta. ¿Y qué hace el profesor? Imaginaos que me lo explica. O no me lo explica y le pregunta a otro compañero y responde bien. Podríamos preguntar si eso es correcto y que opinarais. Y veréis que cada uno, pues sí, pues no, pues depende, pues vale. Pero la clave de todo esto es ¿qué puedo sentir yo si soy ese niño que ha salido allí delante cuando el resto de los compañeros me quedan mirando y no sé hacerlo? ¿Cómo me hace sentir la reacción del profesor? Eso sería un ejemplo de nos están enseñando a educarnos, pero a gestionar esas emociones nos enseñan. Mira, yo una de las situaciones, quien no ha vivido la situación de verse en la pizarra, que cuando estás enfrente de la pizarra y eres pequeño, bueno, la pizarra es inmensa, es una pantalla de cine. No se acaba nunca. Y yo, lo siento, yo era de letras, las matemáticas no eran lo mío, ¿no? Y yo pensaba que integral solo había el pan y resulta que no, hay integrales en matemáticas. Disculparme los matemáticos, pero yo no tenía ni idea. Entonces estaba yo allí delante de la pizarra y no sabía, me bloqueé completamente. Recuerdo que las manos me sudaban, recuerdo mirar al profesor, pero lo que a mí más me angustiaba era darme la vuelta y ver que mis compañeros estaban riendo de mí, porque yo no sabía hacer el ejercicio. Y voy más allá, Carlos. Y ahora te pregunto, esa persona, en este caso yo o cualquier otra persona que se sienta identificada en ese ejemplo o alguno parecido, creces, tienes tu trabajo, tienes un jefe y tienes un grupo de trabajo y ahora tu jefe te da unas órdenes dentro de ese grupo de trabajo y te dice lo que tienes que hacer y tú piensas, vale, pero es que habría una manera de hacerlo más rápido o más fácil o más efectivo. ¿Te atreverías a contrariar a tu jefe? Yo le pregunto aquí a la gente, ¿os atreveríais a exponeros a decir vuestra verdad o cómo enfocar el proyecto? Buena pregunta, porque ya has tenido una experiencia respecto a esa situación. Y si no hemos sabido gestionarla o no hemos sabido solventarla, en cierta manera tenemos un peso ahí que nos acompaña, que en cierta manera lo arrastramos y que progresivamente, claro, en ciertas situaciones podemos controlarlo ficticiamente, Claro. pero en otras muchas se dificulta y es muy complicado el poder llevar a cabo toda esa situación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, en cierta manera, un poco por lo que hemos comentado la semana pasada y esta, que a la mayoría de personas nos han enseñado a gestionar todo esto que sentimos. Apuntaban por aquí que no nos han enseñado que ahora se comienza, pero antes no. Y es cierto, ahora hay un poquito más de amplitud, se han dado cuenta de que, bueno, hay que trabajar a la persona desde todas las perspectivas, o sea, íntegramente, y eso conlleva esa parte emocional. Y entonces el problema que pasa es que cuando no gestionamos esto, que vamos sintiendo, va a generar un conflicto, porque yo siento una cosa y lo proceso con la cabeza y no va de la mano. Entonces, ¿cómo actúo? Claro. Mira, Gloria dice que cuando era niña en la escuela no le dejaban escribir con la mano predominante, que ella no encontraba lógica y que la mano derecha le sirve para muy pocas cosas. La izquierda estaba mal visto. Entonces, Sí. derecha. Aquí en España, en la Comunidad Valenciana donde vivimos, hablar antiguamente
te lo diré, en valenciano, hubo una época que se veía como de pueblo y era como con connotación negativa. Y yo en mi caso, mi familia, mi abuelo hablaba valenciano, y a mis padres y a mis tías les he hablado siempre en castellano. Yo la primera vez que oí hablar a mi padre en valenciano dije, pero tú sabes, o sea, es como, ¿sabes así de bien? Y no es que sepa así de bien, es que lo habla bastante bien. El tema es que yo nunca lo había oído. ¿Por qué? Porque la educación que ha recibido es esa, entonces a mí ya directamente me empezó a hablar en castellano. Fijaros con qué poquito se llega a hacer todo eso. Entonces, al final, actúo como creo que debería de actuar, y en la mayoría de veces, ¿qué hacemos? Pues silenciamos qué parte, lo que siento. Además reprimes, ¿eh? Aprendes a reprimir Ahí esa estamos. parte, con todas las consecuencias, y a Entonces, cuestionarte. claro, ahí es donde, bueno, confiere vital importancia, dijéramos un poco la posibilidad de gestionar bien las emociones, porque nos va a dar seguridad, confianza, autoestima, y nos va a generar una posibilidad uy, quien sea, por favor, que... Ya está, ya lo he silenciado, Vale. tranquilo. Y nos va a dar la posibilidad también un poco bueno, pues de la interacción con el exterior, que sea más fluida, más calmada y sin ese miedo bueno, de lo que pueda ocurrir o la tensión de tener que controlar, ¿no? Y ahí surge una pregunta, bueno, habrá gente que a lo mejor haya podido seguir su camino o haya podido abrir, ¿no? ¿Cómo sabremos si sois emocionales? ¿Alguien piensa que es emocional o cree que es muy emocional? Ir comentando. De paso, mira, hay muchas situaciones que una persona puede vivir, situaciones traumáticas muy dolorosas, y después les cuesta sentir. Evidentemente, como dijimos la otra vez, que la experiencia de cada uno, claro, a nivel individual, es el que genera un poco los procesos de cómo vamos a funcionar posteriormente. Y pone también cómo gestiona esta persona esa emoción si ni tan siquiera es capaz de sentir ni bueno ni malo para no volver a sentir dolor. Fíjate, a mí me resulta curioso cuando la gente dice que no es capaz de sentir. Yo creo que eso no es real. Si hace frío, sentimos frío; si hace calor, sentimos calor, y eso ya es sentir. El hecho de no querer volver a sentir dolor ya sería miedo a volver a exponerme. Entonces, siempre sintiendo los sentimientos están ahí, nuestras sensaciones están ahí. Lo que pasa que queremos creer que esto es como el botón de off, ¿vale? Y no funciona así. Eso sigue estando, las sensaciones siguen estando. Cuando tú te vuelves a enfrentar a una situación dolorosa, vas a volver a sentir ese dolor si no has entendido qué es lo que te generaba ese dolor, o esa sensación de que fuera doloroso. Si no hay un entendimiento de la situación, siempre volverás a tener esas mismas sensaciones. No se van. Yo hablo por experiencia, ¿eh? Mira que yo siempre he sido muy intensita, y yo también pensaba, ya no me queda nada por sentir. Que va, eso no funciona así. Están comentando por lo de sois emocionales, yo creo que sí, que soy muy emocional, pero ahora no lo sé. También las emociones dicen que se expresan en las conductas, ¿no? También dicen que, bueno, pero que hay gente que no es capaz y que sienten vacío. Fijaros, sí que las emociones se expresan en las conductas, porque al final nos vamos reprimiendo, como hemos comentado ya varias veces y han comentado aquí en el foro, y evidentemente eso genera una represión, y esa represión, como es obvio, no permite expresarnos libremente, con lo cual hay una conducta más o menos mediatizada, ¿no? También es cierto que hay gente que no es capaz y siente vacío, sí, pero aquí en todo esto lo primero que tenemos que darnos cuenta es la consciencia. O sea, si yo no soy consciente de que voy despeinado, no se me ocurre peinarme, por decir algo. Si yo no soy consciente de que he hecho algo mal y nadie me lo dice, pues es que voy a seguir haciéndolo mal. Entonces, lo primero que hay que hacer es esa consciencia. ¿Qué es lo que sucede? Que como estamos siempre en la cabeza,
o como ha dicho antes muy bien Cristina, que esas emociones están como bloqueadas o como neutralizadas por lo que han dicho de esa conducta, ¿no? o de esa gente que se ve incapaz. Si nos damos cuenta, eso genera que es la importancia o la relevancia que puede tener el aprender a gestionar todo lo que sentimos, porque eso nos va a permitir, en cierta manera, poder profundizar y mostrarnos tal y como somos. A veces nos mostramos con la máscara de hola, soy, ¿vale? Pero lo que hay que ver es lo que hay detrás, en el fondo, que esa es la clave para que la persona empiece a ser o empiece a funcionar desde esa libertad, ¿vale? Yo creo que sí que hay gente que tiene neutralizadas las emociones y no les llena nada, ni trabajo, ni estudios, ni relaciones personales. Evidente. ¿Qué hacemos a veces, Cristina, cuando queremos llenar ese vacío? Bueno, cuando llenamos ese vacío, esto lo hemos hablado, creo que fue en las charlas de la felicidad, lo de buscarnos gustitos, ¿no? Eso es. Buscarnos momentos que llenen ese vacío. Pues quedo con gente, me voy a hacer deporte, me voy al teatro, veo una película. Es llenar ese vacío. Pero a mí me gustaría comentar una cosa, porque nosotros en la educación emocional, por lo que decía Marian, ¿no? Que hay gente que decía y que no le llena nada. Fíjate, ese vacío, esa apatía ya es una emoción. Para nosotros partimos de una sensación, de esa sensación nos vamos a una emoción y profundizamos en el sentimiento. Sí que es verdad que para llegar al sentimiento hace falta el trabajo de los talleres o de una sesión mental, porque es algo como más profundo. Pero las emociones están, la apatía ya es una emoción. Habría que profundizar para ver de dónde viene esa apatía o qué me la está generando. O si la estoy llenando con los gustitos de los que hablábamos hace un momento. Esos gustitos son los que llamamos a veces, a modo general, mecanismos de compensación, que puede ser de diversa índole. Te dan las gracias, Cristina, por la contestación. Y entre ellas, bueno, has puesto un ejemplo muy claro, que es, conozco casos cercanos, ¿no? que buscan llenarlo con drogas. Pero llámalo drogas, llámalo alcohol, llámalo tabaco, llámalo compras, llámalo comida, deporte, redes sociales, juego, Parejas. parejas. También la gente que va saltando de una pareja a otra, ya también llena ese vacío. Efectivamente. Entonces, al final, hay un compendio de muchas cosas que hacen que entremos en esa rueda. De todos modos, ahora daremos unas claves para saber si somos emocionales o no. Pregunta también por aquí, hay una pregunta que hacen, ¿qué ejercicios podemos hacer ahora de adultos para gestionar las emociones reprimidas? Quiero romper primero una lanza, Cristina, ahora contestas tú. Me pareció muy interesante una pequeña cosa que comentamos, si no recuerdo, la semana pasada, creo que fue, no, el mes pasado, porque estábamos hablando de la felicidad, que fue un ejercicio muy sencillo y que es un principio para poder empezar a escuchar todo lo que sucede dentro de nosotros, ¿vale? Que lo comentó Cristina, que decía el acabar el día, pararnos y agradecer al menos 10 cosas que nos hayan sucedido a lo largo de todo el día. De primera, si lo probáis, el primer día, con 2 o 3, ya parece que, vamos, que te sales. Pero yo creo que os invitaría a que lo probéis, a que tengáis paciencia, que tengáis calma y lo vais haciendo, porque iréis dando cuenta de muchas cosas que al final sois capaces de disfrutar y que como vamos tan automáticamente no somos capaces de disfrutar en ese momento. Al final es como damos por hecho que lo que está bien, lo que tenemos es lo que hay y que eso tiene que estar ahí y le quitamos como ese valor, pero no sabemos valorarlo en su realidad. A ver, os ha pasado, tendréis amigos, etc, 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 alguien que se ha roto una relación, me da igual de trabajo, de amistad, de pareja, hermanos, familiares, o sea, de la índole que sea, que cuando se ha roto, joder, ahora me doy cuenta lo bien que estaba, o lo bien que me llevaba con esa persona, o lo bien que
¿vale? O lo que echo de menos todo esto que no he sabido valorar, que no significa que por eso tengas que volver atrás. O sea, yo igual cambio de trabajo y me encanta, pero echo de menos unas cosas que antes no valoraba. ¿Por qué? Porque las tenía y no le daba importancia. Entonces, vamos en ese piloto automático, yo a veces digo que vamos como los burros, nos ponen aquí el no puedes mirar para los lados y todo para recto, 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 y cuando te quieres dar cuenta, bueno, pues descubres que evidentemente sí que había muchas más cosas y que había cosas para valorar que no hemos sabido, por virtud, por desgracia, más por desgracia, valorar o darle su justa medida en función de lo que sentíamos, no porque el exterior nos marque unos cánones. Entonces, eso para mí podría ser un ejercicio que yo invitaría o creo que te recomendaría así a bote pronto, sin más. Cristina, si quieres añadir algo. Sí, es un ejercicio muy bonito porque, como tú dices, vamos en automático y nos pasan desapercibidas las pequeñas cosas. Una sonrisa, que alguien te abra la puerta, que te llame alguien que hacía tiempo que no te llamaba. Y luego también quería decir que en el ciclo de conferencias que hicimos cuando nos confinaron en marzo, creo recordar que en la que hicimos tú y yo había un ejercicio para bajar de revoluciones y con la respiración y tal y para conectar. Creo recordar. Sí, también está. Tirando de hemeroteca podréis ir viendo cosas. De todos modos, Sí. vamos desmenuzando, incluso, como ya dijo Cristina la otra vez, si os interesa algún tema o algo, ir poniendo, que siempre vamos recopilando, como vamos a seguir todos los meses dando charlas, siempre puede haber alguna cosa interesante, ¿vale? Y os puede venir bien. Apuntan por ahí que ese ejercicio fue muy bueno, Cristina. Es que estuvo muy chulo. Yo no recuerdo cuándo fue, porque claro, ya tantas charlas así no recuerdo, pero... Puestos a preguntar, si te acuerdas, no lo indicas. Bueno, continuamos un poquito. Claves para saber si soy muy emocional. ¿Os habrá pasado, o como han apuntado antes por ahí? Yo creo que sí, pero ya no sé, ya no lo tengo claro. Bueno, hay cosas que se repiten, no es necesaria tener todas, ni necesaria no tener ninguna, pero bueno, son unas cosas que habitualmente se repiten en una persona que es muy emocional. Entre ellas, ¿qué podríamos decir? Bueno, una gran intuición. Hay muchas veces que somos muy sensitivos y eso además nos da mucha capacidad de empatía. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo percibo algo, pero es como si te digo, ¿qué tal estás? Bien. Yo, joder, pues a mí me da la sensación que no está bien, y luego te das cuenta que sí, que efectivamente no estaba bien. Lo que pasa es que lo que hemos dicho, la máscara, ¿no?, que usamos es la que hemos mostrado hacia afuera. ¿Qué más cosas podríamos ver? Pues mira, cuando lo vives todo de una manera muy intensita, como decía yo antes, que yo siempre he sido así como muy intensita, ¿no? Como que sale un día maravilloso y tienes un buen día y estás eufórico, y lo malo te hunde en la miseria. Te hunde en la miseria, que conectaba un poco con lo que comentaba Mariana antes, ¿no? De verte ahí en un poco, esa intensidad de vivir la vida. Muy bien. Otra de las cosas que hay es sensibilidad a las sutilezas. O sea, a lo mejor hay cosas muy sencillas que no para el 90% de la población es un decir, ¿no? Para la gente a veces no le da tanta importancia y esa persona se fija en ese detallito y además se lo lleva, ¿no? Le hace sentir, uy, acabas de pisar un caracol, ¿vale? Y a lo mejor una persona no le da importancia y la otra es como, se queda como resentida, joder, ya, qué lástima, ¿vale? Es un poquito como ejemplo. Más cositas. Pues mira, también esa sensibilidad tan alta que nos llevaría a esos estados que nos puede desbordar, ¿no? El necesitar aislarnos porque que nos molestan los ruidos estridentes, que, ¿sabes? Es como que lo vives todo con esa intensidad más alta y necesitas retirarte un poco para desconectar. Eso también es... Sí, eso a veces lo que dices es, o sea, me he acordado porque me ha pasado con gente que a lo mejor es como, necesito un estímulo. Si me das 2, 4, ya me agobio. Sí, es cierto. Luego también, eso también genera que hay una preferencia por estar en soledad. Es decir, ese aislamiento social, esa preferencia por estar en soledad, se disfruta de esa soledad, pero es como me aíslo, me aparto, porque al aislarme y apartarme no tengo que esforzarme, no hay tanto estímulo, no hay tantas esa sensibilidad con esas sutilezas que hemos dicho,
Entonces, como hay menos bombardeo de información, vamos a llamar así, hay más tranquilidad, ¿vale? No hay tanta intensidad porque no hay tanta variabilidad. Vale, suele suceder a veces también tener la sensación de que no encajas, ¿vale? Que no encuentras tu sitio. Que, como hemos dicho antes, vivimos en un mundo en el que funcionamos más desde la cabeza y no tanto desde la sensación, y entonces a veces tienes la sensación de que eres un bicho raro y no sabes dónde está tu sitio. Sí, el no encajar, sí, el ser diferente. Eso también genera como un poco esa baja autoestima o miedo al rechazo, porque a veces es como el rarito. O sea, soy el o la rarita, ¿vale? Y en cierta manera todo eso lo que hace también es que cualquier cosita te lo lleves como a lo personal. O sea, si ahora dicen algo, cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier cosa me lo llevo al terreno de lo personal. O sea, no creo que es una opinión general, sino que lo está diciendo por mí, porque soy el rarito. Cierto. Pues bueno, eso sería un poco ¿no? A modo general, ¿o se te ocurre Sí, alguna más? no, yo creo que, a ver, así a voz de pronto va por ahí la cosa. Muy bien. Bueno, pues tomar nota y si coincides en varias de esas, mira, por aquí dicen que me siento muy identificada, reidentificada, Argentina, muy identificada. Entonces, bueno, pues fijaros todo eso. Acordaros una cosa, me da igual ser muy mental, me da igual ser muy emocional. No es bueno ni una cosa ni otra. Entendamos bueno. A ver, es bueno ser uno mismo, pero aquí hay que aprender a gestionar tanto la parte mental como la parte emocional. Si yo estoy todo el rato en la cabeza, no es bueno. Si estoy todo el rato en la emoción, no es bueno. Buscamos siempre un equilibrio y evidentemente un equilibrio se va desequilibrando y es normal, pero dentro de unos límites. Cuando te vas a un extremo o te vas al otro, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Claro, lo importante es la conciencia de la que tú hablabas hace un rato. Saber cuándo me estoy yendo más hacia un lado o cuándo me estoy yendo hacia el otro. Vale, aquí me dicen emocional como la copa de un pino. Bueno, pues hay que aprender a gestionar todo eso porque lo que hemos dicho, irnos a la copa del pino nos puede conllevar un problema porque te puedes caer de esa copa del pino, ¿vale? Por hacer un poquito el símil, ¿no? que nos han mandado. Bueno, ¿y cómo podemos aprender a gestionar las emociones? Era que estaba leyendo. Si Ah, los aquí han ambientes, escrito más cosas. sí, si los ambientes están muy cargados, para mí es mejor desconectarme, salir, aislarme, hacer una respiración profunda y volver a la reunión. Navidades. Eso pasa mucho en Navidad. Ya tendremos para el mes que viene cosas que hablar respecto a Sí, ese sí. tema. No vamos a Spoilers, adelantar sí. nada, pero por ahí, Por ahí van ¿vale? los tiros. Vale. Dicen que el equilibrio, sí. Mira, he realizado el curso de educación emocional con la niña interior y estoy aprendiendo muchísimo. Pero esas emociones están ahí, claro, porque a veces o sea, el curso de educación emocional lo que te permite es un poco entender o comprender un poco las fases, cómo funcionamos, y luego hay cosas que necesitamos profundizar, que sería más entrando con el método DIP para sacar individualmente cada uno, ¿vale? Pero bueno, vamos a acabar de explicar este último trocito y si hay alguna cuestión nos preguntáis y así os dejamos cenar. Bueno, ¿cómo podemos aprender a gestionar las emociones? Pues a ver, nosotros de qué os vamos a hablar, pues de la educación emocional. ¿Por qué? Porque es lo que hemos vivido y además es nuestro trabajo. Pero sobre todo porque yo lo hablaba con Carlos y bueno, con los compañeros, nuestro trabajo es vivencial. Nosotros hablamos de lo que hemos vivido y hemos sentido y hemos experimentado, igual que Amparo, que estaba comentando que ha hecho el curso de la niña interior, ¿no? Niña interior. Una vez tú haces esa formación, toda esa información y todo ese proceso se queda integrado en ti. Y entonces ahí es donde puedes encontrar ese equilibrio. ¿De qué vamos a hablar? Pues de la educación emocional que te brinda esas herramientas para que seas más consciente de tus procesos, de cuándo estás más en la mente, porque también hace falta estar en la mente. Yo, cuando estoy pasando facturas en mi trabajo,
tengo que estar a los números, no puedo estar en lo que siento, ni tengo que estar jugando, ¿no? Con ese equilibrio, irme hacia un lado, irme hacia el otro, pero siendo consciente. No me puedo ir a un concierto, bueno, ahora no hay conciertos, pero no me podría ir a un concierto sin sentir todo lo que me produce la música en directo, ver la gente, la persona con la que estás, no se puede. Eso te lo da pues, el trabajo personal, y en este caso pues, los talleres, Claro. la formación. Ahí, sentipensantes, sí, buena cosa. Por eso hablamos de, bueno, con la educación emocional Jaume Campos, lo que buscamos es un poco tener más conciencia de nuestras sensaciones, ¿no? Para poder, cada uno de forma individual y progresiva, llegar a las emociones que nos evocan, ¿no? O sea, esa profundidad que hay en nuestros sentimientos. O sea, es lo que ha dicho antes Cristina, la sensación nos evoca una emoción y esa emoción un sentimiento, ¿no? Si somos capaces de llegar ahí, sabremos reconocer nuestros sentimientos, aprenderemos a gestionarlos y equilibrarlos, evidentemente, como con el pensamiento, que es lo que hemos dicho. No queremos ni un extremo ni otro. Y bueno, con esto es suficiente. Si no quieres añadir nada más. No, permíteme que me ponga un poco poética así para cerrar la reunión, que yo digo que bueno, la vida es un camino. Los talleres de educación emocional es parte de ese camino, ¿no? El que decide aventurarse, y la meta al final somos nosotros mismos. No es un trabajo, no es una casa, no. Al final nuestra meta somos nosotros. Si yo estoy bien conmigo, todo lo demás me va a resultar más fácil. Evidente. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, con esto es suficiente. Recordaros que la próxima semana tendremos varias invitados e invitadas, ¿vale? Y nos darán su punto de vista acerca de la temática que todavía no vamos a decir. Ni tampoco lo que tienen en común. Eso es, muy bien, muy bien. Durante estos días pues iremos en redes sociales bueno, poniendo cosas y nada, simplemente gracias por haber estado aquí, invitaros al jueves que viene, 8:30 también, aunque os mandaremos información, pero bueno, jueves que viene, 8:30, y esperamos veros a todos. Un abrazo y buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Que lo noches. pasen bien. Hasta luego. Chao. Saludos Un desde gusto. México. Bye. Adiós. Un gusto. Recordad que si tenéis dudas podéis preguntar por redes sociales, poneros en contacto, preguntarnos, que proponer temas, no tengáis reparo, que siempre nos vendrá bien y bueno, será más ameno y ya habéis visto que nos gusta que sea participativo. Bueno, un abrazo. Buenas noches. Gracias. Chao, chao, chao. Hasta luego. Ay, hasta luego. Que estén bien. Vale.